Bueno, bienvenidos a todos al webinar de hoy. Estamos encantados de tenerlos aquí mientras exploramos Security as a Service. Es un honor presentarles a nuestro experto de hoy, Wilmer Mata, quien cuenta con una amplia experiencia en el área de la nube de Huawei Cloud. Estamos seguros de que su presentación será una fuente invaluable de conocimiento y perspectivas nuevas sobre el tema del día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Wilmer. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias a todos de verdad por el espacio. La idea de hoy, ¿verdad? Es hablar un poco de lo que es seguridad como servicio por parte de Huawei Cloud. Em, para comentarles un poquito sobre mí, realmente ya tengo un poquito más de 2 años de estar en lo que es la marca, ¿verdad? Inicialmente como Solution Architect, ¿verdad? Desarrollando lo que es proyectos y ahora en lo que es la consultoría preventa, ¿verdad? Entonces, tal vez para los que no han trabajado conmigo, acá pueden contactarme, yo con mucho gusto los voy a apoyar en todo lo que es el proceso previo, ¿verdad? A un proyecto, igualmente lo que va a hacer durante y después. Entonces, em, sin más preámbulo, vamos a empezar con lo que es la presentación de hoy. Me indica si ya por ahí se puede ver. ¿Qué se puede ver? Perfecto. Ok, la idea de hoy, ¿verdad? Más que todo hablar sobre Huawei Cloud, ¿verdad? Realmente acá tenemos muchos temas de que hablar, pero el enfoque de hoy va a ser específicamente lo que es seguridad como servicio. Em, para comentarles un poquito de Huawei Cloud, actualmente tienen un poquito más de 4 años de estar en lo que es Latinoamérica y actualmente ya estamos de número 4 y rozando el número 3, ¿verdad? En lo que es en posicionamiento de marca, ¿verdad? Entonces, acá la idea es hablar un poquito de la experiencia que tiene Huawei Cloud en cuanto a seguridad y más que todo la evolución que tiene la ciberseguridad. Se me olvidó comentarles. Bueno, también para hoy tenemos acá a Ángela Betancourt, ¿verdad? De Huawei Cloud Guatemala. Ella nos va a apoyar en lo que es un pequeño demo, en lo que es em, la compra de un servicio de nube, ¿verdad? Para que vean lo sencillo que es y lo importante que es, por ejemplo, implementar una solución de seguridad en nuestros proyectos. La agenda hoy más que todo va a ser la evolución de lo que es la ciberseguridad, ¿verdad? Lo que es las detecciones de ransomware en el año pasado, 2023, la seguridad en Latinoamérica, cómo se ha visto afectada, el compliance y seguridad que Huawei puede ofrecer, la prevención de ransomware y el pequeño demo que les comento que vamos a presentar. Entonces, bueno, inicialmente lo que es la ciberseguridad va muy de la mano con lo que es, por ejemplo, los avances de tecnologías de información. Por ejemplo, pasamos de tener computadoras gigantes que tenían que ser manipuladas por varias personas para poder ejecutar comandos, a tenerlos, por ejemplo, en la palma de la mano, ¿verdad? Y eso también refleja mucho lo que es, por ejemplo, em, la capacidad que tenemos ahora de conectar la información al mundo en general. De, por ejemplo, tener una computadora completamente aislada, ¿verdad? Sin conexión a una red, sin conexión a otras computadoras. Ahora realmente tener un dispositivo que se conecta 24/7, que realmente bajo 2 clics podemos publicar todo lo que queremos. Esto da pie a que tengamos diferentes métodos de poder tener un ciberataque, ¿verdad? De tener nuestra información comprometida, de tal vez tener algún tipo de problema futuro, ¿verdad? Con esta información. Entonces, esta evolución de los ataques va muy de la mano y se va acoplando a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de los primeros virus o el considerado el primer virus, es este que actualmente vemos en pantalla. Realmente era un mensaje muy sencillo que lo que decía era que era un creeper y que por favor lo atraparan cuando pudieran. Em, realmente era un ataque, entre comillas, que no tenía ningún tipo de problema en los equipos, era solo un mensaje y se iba transmitiendo entre computadoras que estuvieran interconectadas. Si avanzamos un poquito, por ejemplo, el año 1988, estamos hablando que el primer ataque de negación de servicios se presenta de una manera tal vez inesperada. Realmente era un proyecto que tenían varias personas para poder calcular lo que era el tamaño del Internet en su momento. Y en vez de calcular lo que era el Internet, realmente negaron todos los servicios de la red que existían en su momento. Y si ya hablamos, por ejemplo, de años siguientes, por ejemplo, podemos recordar de lo que son diferentes tipos de problemas que se presentaban en nuestros computadores personales, ¿verdad? Que tal vez podrían destruir nuestros equipos. Y en general, al día de hoy, ya tenemos los ataques un tanto elevados, ¿verdad? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, cada vez
que se vaya mejorando la tecnología, que vayamos cambiando el método, por ejemplo, de utilizar las tecnologías de información, siempre va a haber un ataque que va a estar de la mano a esta tecnología. Entonces, si ya hablamos en seguridad en Latinoamérica, estamos hablando que en general tenemos un poquito más de 1.600 ataques por segundo, ¿verdad? Y esto es muy importante porque Latinoamérica se ha convertido en un mercado para los ciberdelincuentes, para que ellos nos ataquen y realmente puedan obtener un dinero en cuanto a nuestra información. Entonces, realmente el concepto de ciberdelincuente es un término que va muy de la mano, ¿verdad? Con lo que es la ciberseguridad. Realmente son delincuentes los que están detrás de ese tipo de ataques que quieren, por ejemplo, robar nuestra información, robar nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener este concepto siempre presente, que siempre va a haber una persona ahí atrás, ¿verdad? Queriendo quitarnos lo que tenemos. Entonces, si hablamos en general, ¿verdad? En los últimos años, Latinoamérica ha migrado mucho de lo que son sus servicios a lo que es nube, a lo que son máquinas virtuales, ¿verdad? Lo que ha dado pie que se presenten ataques como los que vemos acá en pantalla. Por ejemplo, en 2020, Telecom Argentina fue visto por un ransomware, lo que fue el Ministerio de Salud en 2021, perdió más de 50 terabytes de información, más que todo por un ransomware, ¿verdad? En 2022 hablamos de lo que es el Ministerio de Hacienda en Costa Rica, igual de un ransomware. Y lo que es, por ejemplo, en 2022 igualmente, Poder Judicial de Chile, ransomware. Por acá, yo les puedo comentar un poquito lo que fue el Ministerio de Hacienda en Costa Rica, porque, bueno, fue algo que yo viví y acá, los que estamos en Costa Rica, vimos en su momento, en donde vimos afectados muchos de los sistemas a nivel público, ¿verdad? Vimos afectados sistemas de facturación, hasta sistemas de salud, ¿verdad? Entonces, acá vemos mucho la palabra ransomware, ¿verdad? Pero sí me gustaría que tal vez alguno que lo haya visto, ¿verdad? Inicialmente, me comente qué es lo que entiende por un ransomware, ¿verdad? No sé si alguno gusta de activar el micrófono y nos explica tal vez qué entienden por un ransomware. Bueno, tal vez sí lo tengo medio tímido hoy, pero bueno, la idea es que participemos en esta presentación para que podamos ahí hacerla más interactiva, ¿verdad? Pero bueno, lo que es un ransomware en general es básicamente un tipo de ataque que lo que hace es encriptar inicialmente nuestra información, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con encriptar? Que no podemos, por ejemplo, acceder a nuestros archivos, por ejemplo, documentos de empresa, a nuestras fotos, por ejemplo, nuestros videos, etcétera. Y esto es muy preocupante porque cuando llegamos a nuestra computadora, realmente, o nuestro equipo, o nuestro servidor, no vamos a poder acceder a nuestros archivos. Lo que va a pasar es que se va a mostrar un mensaje como el siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Un mensaje que nos indica, bueno, tus archivos fueron encriptados, ¿verdad? Em, ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a, por ejemplo, eh, te describen qué fue lo que pasó en el proceso. Nos dicen que, bueno, tu información y tus archivos fueron encriptados. em, Tus documentos, fotos, videos, bases de datos, etcétera, no se van a poder acceder porque se encuentran encriptados. Y la única forma, ¿verdad?, que vamos a poder eliminar esto es con la herramienta que ellos mismos nos ofrecen, ¿verdad? Muy oportuno. Entonces, para recuperar la información, ¿cómo lo podemos hacer? Muy fácil, dándoles dinero a ellos, ¿verdad? Mediante criptomonedas, como acá lo indica. Entonces, igual es un mensaje que tal vez uno lo ve acá, ¿verdad? Y es un ejemplo que ya tiene muchos años. De hecho, este virus WannaCry es de 2017. Em, pero si prendemos nuestro equipo, ¿verdad? Ya sea un equipo personal o de la empresa, y vemos un mensaje de estos, creo que va a ser un tanto preocupante, ¿verdad? Porque toda nuestra información está completamente perdida y no vamos a poder recuperarla. Y aparte de eso, tenemos un contador o dos contadores en el lado izquierdo que nos dicen que si no pagamos en cierto momento, nos van a aumentar el precio y que si no pagamos, por ejemplo, al final de esos días, se nos va a ahorrar todo. Entonces, eh, nos dan un poco espacio, por ejemplo, para tener una maniobra de poder salvar nuestra información. Entonces acá es donde nosotros como Huawei Cloud y la idea de este webinar en sí es que podamos perdón, prever, ¿verdad? Un tipo de ataques de este sentido. Y me voy a volver por acá, nada más para que vean que en general, este es un ejemplo, ¿verdad?, del que nos vamos a enfocar hoy, que es el ransomware, pero realmente hay muchos tipos de ataques que podemos evitar
con todos los servicios que en general podemos ofrecer, y si hacemos una implementación que realmente va a estar de acuerdo a un estándar de seguridad. Entonces, tenemos lo que es el ransomware, que ya acá lo comentamos, tenemos el malware, ¿verdad? Que es lo que muchas veces conocíamos anteriormente, lo que es phishing, inyección SQL, ataques de negación de servicios, ingeniería social, cross-scripting attacks, etcétera, ¿verdad? Entonces, si hablamos, por ejemplo, el ransomware en sí, estamos hablando que ha sido uno de los ataques que ya más se presenta más comúnmente en las empresas, por lo mismo, porque al final estamos afectando archivos importantes en una organización. Y al final, la información, si nos ponemos a reflexionar un poquito, la información es como la unidad básica en la empresa, ¿verdad? Es la base de lo que podemos tener nosotros, porque al final esta información nos permite tomar decisiones a futuro y nos permite cambiar, por ejemplo, la dirección de la empresa. Me parece que por acá alguien tiene la mano levantada. Sí, correcto. Muy buenos días, Eric Andanedo, de Luxus América. Hola, Eric, mucho gusto. Bien, bien. Volviendo un poquito a los servicios cloud, existe una creencia mitológica, yo creo que es mitológica, de que cuando se tercerizan los ambientes on-premises, se pasan directamente al proveedor de cloud, y todo este tipo de problemas son problemas del proveedor. Que yo creo que sería importante que de repente nos aclararas hasta dónde llega el servicio básico cloud con la protección de los data y temas como ransomware, y hasta y dónde son, qué servicios, desde dónde deben arrancar los clientes a comprar, a suscribir a nuevos servicios que los protejan. ¿Ok? Gracias. No, muchas gracias, Eric. Es un aporte importantísimo, ¿verdad? Realmente acá, vamos a ver, siempre hay diferentes limitantes, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta, pero acá es donde nosotros en conjunto, ¿verdad? Ya sea el cliente, el partner, distribuidor en este caso, como nosotros Nexis y Huawei, tiene que trabajar en conjunto, ¿verdad? Inicialmente se tiene esa creencia de que al migrar todo en nube, realmente no vamos a tener ningún problema. Igualmente, cuando tenemos nuestros dispositivos on-premise, que ya están acá listos y no hay ningún tipo de problema. Realmente acá hay que considerar muchos puntos que hay que tener, ¿verdad? Presentes. Inicialmente, lo que es una implementación realmente bajo estándares, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que tengamos, por ejemplo, grupos de seguridad, ¿verdad? Hablando de puertos, que estén habilitados los correctos, que no haya ninguno que esté habilitado realmente solo porque sí. Lo que es la implementación de servicios, ¿verdad? También que estén completamente de acuerdo al proyecto que tengamos. ¿Por qué? Porque si tenemos un proyecto que se va a estar enfocado a lo que es un ambiente local, ¿verdad? Sin necesidad de una solicitud, ya sea HTTP o HTTPS, no es necesario, por ejemplo, un application firewall, porque realmente no vamos a tener ningún tipo de solicitud fuera de la organización o fuera del proyecto en sí. Entonces, en resumen, realmente acá va de la mano de tres tipos de pilares que a mí me gusta de hecho comentar. El primero va a ser las certificaciones que Huawei te brinda, que esto ya inicialmente te protege la información, que esto ya más adelante lo vamos a tocar. El segundo va a ser la implementación que el partner y el cliente van a tener presente. Y al final el tercero, que va a ser las tareas que el cliente va a hacer en general. Como, por ejemplo, eh, evitando, por ejemplo, que las credenciales de las cuentas estén en peligro, evitando, por ejemplo, instalar tal vez aplicaciones que no estén de acuerdo al proyecto en sí, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucho en cuenta estos alcances. La nube en general va a ser segura, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que hay diferentes aspectos que pueden afectar esta vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, más adelante lo vamos a aclarar, ¿verdad? En el transcurso de la sesión. Eh, pero gracias por el aporte. Realmente es muy importante siempre aclarar, ¿verdad?, cuáles son las limitantes en cuanto al partner, en cuanto a la marca en sí y cuanto al cliente. Uy, disculpa, Ujú. ahí hay alguien con la manita levantada. No sé si ya Sí, consultó. creo que fue Eric.
Ah, ok, sí. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, si ya tomamos en cuenta lo que es ransomware en general, ¿verdad? Estamos hablando que es un ataque que ha aumentado en los últimos años. De hecho, este número que vemos acá, estamos hablando que es del año pasado, en donde, por ejemplo, lo que fue el primer trimestre de 2023, fueron un poquito más de, un poquito entre comillas, de 775,000 ataques, ¿verdad? Y este número es impresionante porque al final son muchos de los proyectos, muchas de las empresas que se están viendo afectadas por este tipo de ciberataques. Si hablamos, por ejemplo, ya del segundo trimestre, bueno, ya este ataque disminuyó, ¿verdad? De manera impresionante, pero igualmente es un número considerable de 78,000, ¿verdad? Ataques solo en el segundo trimestre. Y ya para el tercer trimestre aumentamos a 668,000, ¿verdad? Entonces, realmente es muy variable, ¿verdad? Pero es un número impresionante de ataques que se dan solamente de ransomware, ¿verdad? Y estamos acá omitiendo muchos de los otros que se presentan. Entonces, también es muy importante que mencionemos el año pasado, porque como comentaban ahorita, ¿verdad? Realmente el ransomware lo que te hace es encriptar lo que es la información. Pero ¿qué es lo que pasa? El año pasado se dieron cuenta que, bueno, ya hay muchos clientes y muchos proyectos que ya se están protegiendo a ese tipo de ataques, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que optaron? En vez de, por ejemplo, encriptar la información, optaron por robarse la información, ¿verdad? Entonces ya acá tenemos otro problema gigante. Ya no solo estamos teniendo problemas a la hora de no acceder a los archivos, sino que más bien una persona exterior a nuestra organización, una persona exterior a nosotros, va a tener acceso a nuestra información vital, ¿verdad? Entonces, acá volvemos al punto de inicio, ¿verdad? Realmente estamos viendo diferentes modificaciones y diferentes variables de lo que es un ataque en sí, porque la tecnología va aumentando y acá es donde tenemos que irnos respaldando en ese sentido. Entonces, bueno, acá ya esto va un poquito más de la mano de lo que nos comentaba Eric. Realmente, las causas del ransomware son muchas, ¿verdad? Y acá es donde hay que tomar en cuenta diferentes puntos a la hora que implementemos un proyecto, ¿verdad? Entonces, esta encuesta se realizó el año pasado de muchos de las organizaciones y empleados que tuvieron ataques en cuanto a ransomware y ellos nos comentaban, ¿verdad? En general comentaban que cuál es la causa en sí de su ransomware, ¿verdad? Entonces, inicialmente, y la más importante va a ser la explotación de vulnerabilidades, que esto por acá vamos a ver, va muy de la mano del que un partner y un cliente tome, ¿verdad? De las decisiones que tomen a la hora de implementar un proyecto. ¿Por qué? Porque esta opción, al ser la más grande, tiene mucho que abarcar. Estamos hablando que un proyecto puede tener grupos de seguridad, ¿verdad? Con em, diferentes puertos que van a estar habilitados, van a tener, por ejemplo, diferentes, por ejemplo, servicios que no estén implementados que exploten vulnerabilidades, que eso más adelante lo vamos a hablar. En general, las aplicaciones en sí podrían tener vulnerabilidades que exploten ese tipo de, mm, de virus o ataques, ¿verdad? Entonces, esto por acá es importantísimo que lo tomemos en cuenta siempre. Realmente hay muchos proyectos que se basan en el precio, ¿verdad? Y eso también lo entendemos perfectamente, pero siempre es bueno tomar un tipo de precaución al respecto. Ahora bien, lo que es compromiso de credenciales. Acá estamos hablando que realmente va más de la mano de lo que un cliente vaya a hacer con con sus credenciales en general. Por ejemplo, si ponemos una contraseña que no sea tan segura, si no la estamos cambiando constantemente, que eso es principal, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos un post-it a la par de nuestra computadora, ¿verdad? Y bueno, accidentalmente alguien toma una fotografía y bueno, tienen las credenciales, es otro tipo de problema que se puede presentar. Entonces, hay que tener sumamente cuidado en cuanto a las credenciales que tengamos, estarlas renovando, ¿verdad? Y no compartírselas a cualquier persona, ya sea en la organización o fuera de esta. Lo que es, por ejemplo, correo malicioso, ¿verdad? Que eso también se presenta mucho, no solo a nivel de ransomware, sino a nivel ya personal, eh, haciendo, no sé, un hincapié en realmente es un ataque que ya no solo se enfoca en ransomware, y de hecho nosotros lo podemos ver en nuestros correos personales, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tal vez em, tener mucho cuidado en general, y eso ya es un mensaje, ¿verdad? Fuera del webinar, pero igualmente los correos maliciosos son muy importantes analizarlos, ¿verdad?
Y esto a nivel de organización, muchos ya cuentan con diferentes dispositivos o diferentes métodos para evitarlos, pero en general es otro tipo de problema que se puede presentar. Igualmente que el phishing, perdón, y lo que puede ser los ataques de fuerza bruta, ¿verdad? Y esto también va muy de la mano con lo que es, por ejemplo, el compromiso de credenciales. Estarlo renovando, estar cambiando credenciales, igualmente lo que son em, servicios, estarlo renovando, estar verificando que estén actualizados los dispositivos, etcétera. Entonces, si lo vemos en general, realmente las vulnerabilidades, ¿verdad? Es lo que hay que tomar siempre en cuenta y lo que hay que prever antes de un proyecto. Ok, si ya hablamos de Huawei Cloud, ¿verdad? Acá nosotros tenemos como prioridad la parte de ciberseguridad, ¿verdad? Y esto lo vemos en diferentes formas. Inicialmente, ¿verdad? Estamos hablando de los data centers, que acá, como lo ven, este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Un modelado de lo que es el data center actual de Huawei Cloud, o uno de los tantos, en donde está completamente equipado, ¿verdad? Para estar disponible 24/7, ¿verdad? Estar equipados, por ejemplo, con lo que es iluminación, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, enfriamiento, etcétera. Pero esto estamos hablando a nivel físico, ¿verdad? Y lo que nos interesa es a nivel interno. Entonces, a nivel interno, todos esos data centers, que de hecho tenemos dos en México, uno en Lima, uno en Santiago, en Sao Paulo, en Buenos Aires, están diseñados completamente por Huawei Cloud. ¿Qué significa esto? Que todo el equipo que prevé o que brinda Huawei Cloud está diseñado por la misma marca. Y esto también nos permite que los servicios sean diseñados completamente por la marca Huawei Cloud. Entonces, al final, todo lo que es el equipo físico está eh, implementado, ¿verdad? Con toda la tecnología de Huawei en sí, para poder brindar la seguridad necesaria, ¿verdad? Para proteger toda la información que tengamos. Entonces, a nivel físico, vamos a tener una barrera gigante para acceder, y a nivel ya de Huawei Cloud en sí, vamos a tener una barrera gigante también para que no se pueda ver algún tipo de problema a nivel de seguridad. Muy importante, Huawei Cloud dedica, por ejemplo, un 10% de las ganancias que tienen anualmente a lo que es investigación de nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, al final, este porcentaje, ¿verdad? Es muy importante porque se están actualizando constantemente, están investigando sobre diferentes ataques. Entonces, a nivel de seguridad, es muy importante esto que tenemos acá. Y bueno, ya hablando de lo que es compliance y seguridad, ¿verdad? Acá es donde ya, comentando un poquito lo que nos decía Eric, Huawei Cloud es donde entra, ¿verdad? Realmente esas certificaciones que tenemos por acá es lo que nos permite a nosotros asegurar que dentro de lo que es data centers y lo que es servicios, no vamos a tener ningún tipo de problema en general, ¿verdad? Sino hay que tomar más en cuenta, por ejemplo, que un problema se presente por las vulnerabilidades y lo que son ya después de una implementación que se presente, ¿verdad? Entonces, acá, estas que ven por acá son certificaciones globales, ¿verdad? Por ejemplo, esta que vemos aquí, la 27001. Ajá, esta va más enfocada a lo que es, por ejemplo, la gestión de la seguridad de la información. Entonces, tenemos una certificación global en cada uno de los data centers y para más de los 150, 240 servicios, ¿verdad? Dependiendo de la región, en donde va a estar enfocada solo en lo que es la gestión de seguridad de información. Si hablamos de la 27018 que está por acá, va más enfocada a lo que es la protección de datos personales, ¿verdad? Y esto también es importante porque hay muchos de los clientes que utilizan su tarjeta bancaria, por ejemplo. Esta información tiene que estar completamente protegida porque si se filtra tenemos un problema gigantísimo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a credenciales, nosotros ya los protegemos. En cuanto a información personal, igual se protege. Entonces, por acá no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Igualmente, por ejemplo, la 27017 que está por acá, que va más como aplicado a lo que es la prestación de servicios cloud, ¿verdad? Entonces, ya en general tenemos una certificación que va, ¿verdad? Enfocada a lo que es prestación de servicios. Si no existiera, por ejemplo, si no se cumpliera, es un tanto complejo, ¿verdad? Poder proveer lo que es nube en general. Entonces, igualmente, muchas certificaciones que ven por acá van más enfocadas a países en específico. De hecho, en Latinoamérica ya tenemos varios países que tienen su propia certificación. Un ejemplo es Argentina, ¿verdad? Em, y bueno, si nos sentamos acá a hablar de esas certificaciones, casi que nos puede dar todo el día, pero es muy importante que tengan presente esto. Y al final hay muchos proyectos, ¿verdad? A nivel gubernamental que requieren que esas certificaciones estén disponibles. Entonces, siempre es bueno que las utilicen. De hecho, este Compliance Center se los puede ingresar, está de manera gratuita. Y
y ustedes van a poder ver esta información sensible que Huawei puede ofrecer. Por ejemplo, les pueden comentar cuándo fue que se gestionó la certificación, cuándo se vence, cuáles data centers están certificados y hasta, por ejemplo, cuáles son los servicios que realmente están certificados, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa información y muy valiosa en general para ustedes. No sé si por ahora tienen una consulta en general. Si no, seguimos por acá. Y bueno, el segundo punto importante que Huawei les va a ofrecer son los servicios de seguridad, ¿verdad? No solo estamos brindando seguridad a nivel de certificación, sino también a nivel de servicios para los proyectos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, convertimos lo que son aplicaciones donde nos puedan acceder, por ejemplo, mediante ejecución de SQL, perdón, de inyección SQL, de métodos troyanos, ¿verdad? Etcétera. ¿Cómo convertimos esto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo protegemos los datos que no se vean o que no se puedan tomar a nivel de servicios? Bueno, mediante todos estos servicios de seguridad que están por acá. Estamos hablando que en general Huawei tiene muchos apartados de seguridad. Por ejemplo, ya ofrece unos gratuitos, como lo es, por ejemplo, el anti-DDoS que está por acá, ¿verdad? O, por ejemplo, un Host Security Service que se puede ofrecer gratuitamente. Pero hay muchos que se pueden ofrecer en general, ¿verdad? Así solo para mencionar por encimita, porque hoy nos vamos a enfocar en 3 servicios. Tenemos un Advanced Anti-DDoS, tenemos un Firewall que protege lo que es la red interna de la nube. Tenemos escaneo de host, escaneo de páginas web, escaneo de bases de datos, escaneo de códigos, por ejemplo. Podemos auditar lo que es la información de la base de datos, enmascarar bases de datos, brindar firewall a bases de datos, manejo mediante llaves, etcétera. Entonces, acá es donde nosotros, de hecho, como distribuidor, nos encargamos de apoyarlos a ustedes a que entiendan, ¿verdad?, cuáles son los servicios que van a estar trabajando en general y que también puedan utilizar, ¿verdad?, el servicio enfocado al producto en sí, ¿verdad? No solo comprar, por ejemplo, un firewall sin saber cuál es el fin específico, sino que nosotros queremos que ustedes puedan aprender a utilizarlo y también aprender cuáles son las oportunidades que este servicio les puede dar a ustedes. Entonces, la idea de hoy, ¿verdad?, es enfocarnos en 3 servicios principales y dar como una solución a lo que es el ransomware en general, ¿verdad? Entonces, el primero que vamos a hablar es el Web Application Firewall, ¿verdad? Básicamente, muchos de los firewall que conocimos en método físico se puede aplicar a nivel nube, ¿verdad? Entonces, este Web Application Firewall es un firewall cloud native, ¿verdad? Creado completamente para nube. Va a proteger redes y datos completamente para un servidor, ¿verdad? Entonces, si vemos por acá, ¿verdad? Esta va a ser la tarea que va a hacer el Web Application Firewall. Tenemos una solicitud, por ejemplo, de un usuario, ¿verdad? Entramos a lo que es nuestro Web Application Firewall, ¿verdad? En vez de entrar directamente a nuestro servidor, va a entrar a una barrera en donde nos va a detectar qué tipo de solicitud es. Y si es una solicitud que no tiene ningún tipo de, no sé, de inyección SQL o algún tipo de lenguaje, por ejemplo, de SQL, algún tipo de archivo, ¿verdad? Tal vez que sea malicioso, él va a dejar que esa solicitud entre, ¿verdad? Y nos va a dar una respuesta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tenemos un cibercriminal, ¿verdad? Por acá y va a entrar a nuestro host, ¿verdad? xx.com, ¿verdad? Él va a detectar cuando hay algún tipo, por ejemplo, de comando SQL, cuando hay algún tipo, por ejemplo, de, no sé, ataque malicioso, y en vez de que toquen, por ejemplo, nuestro servidor, él va a rebotarlo directamente. Entonces, para aplicaciones, por ejemplo, que son, no sé, páginas web, aplicaciones web, o que van a tener un constante tráfico de usuarios de cualquier parte del mundo, es muy útil ese tipo de firewall, ¿verdad? Al final, este es un primer método, ¿verdad? O barrera para proteger nuestros servidores. Y nos permite, por ejemplo, hasta tener un whitelist, por ejemplo, si queremos tener tráfico solamente de Costa Rica, si estamos en Costa Rica, de Guatemala, si estamos en Guatemala, podemos permitirlo, ¿verdad? Para que no hayan ataques de un país en particular, ¿verdad? Entonces, nos da pie, por ejemplo, a proteger ya sea una aplicación completamente nube o hasta una aplicación que esté en otro tipo de nube en sí, ¿verdad? Y eso es muy, muy particular de Huawei Cloud. Acá, solo para comentarles, Huawei Cloud es completamente multinube, entonces si tienen una aplicación en otro proveedor de nube, acá nosotros podemos proveerles este tipo de servicios. Entonces, al final, ¿qué pasa con esto? Damos un algoritmo que va a ser variable. Si ustedes lo ven por acá, realmente hay muchas formas de que se puedan meter, ¿verdad?, a lo que es nuestro servidor. Entonces,
el dinamismo que este algoritmo ofrece permite que pueda detectar un ataque en particular, ¿verdad? Y que no tenga que estar encasillado a lo que ya está en un banco, por ejemplo, de información. Fiabilidad, realmente nos va a enmascarar inicialmente lo que es el servidor, ¿verdad? Nos va a dar soporte 24/7. Vamos a tener una recuperación remota, por ejemplo, en que pasara una catástrofe. Entonces, al final es muy fácil de usar, ¿verdad? Podemos realmente solo poner nuestro dominio, ¿verdad? De una página. Vamos a tener, por ejemplo, un experto de seguridad que nos pueda responder preguntas. Y también muy importante, vamos a tener cero costo en cuanto a mantenimiento. Realmente adquirimos el servicio y él va a estar constantemente actualizándose, ¿verdad? Por sí solo y nos va a proteger sin necesidad de algún tipo de actualización, ¿verdad? Manual. Al final, como lo comenta Gartner en 2017, la mayor ventaja del WAF es su capacidad de evitar vulnerabilidades inherentes a códigos de aplicación desarrolladas por las empresas. Y esto es muy importante, ¿verdad? Al final nosotros vamos a brindar o vamos a dejar que Huawei, entre comillas, se encargue de esta parte de seguridad y nosotros como usuario no tenemos que preocuparnos por nada. Entonces acá va muy de la mano de lo que comentaba realmente Eric. Acá nosotros al implementar un servicio como Web Application Firewall, ya estamos quitándonos un dolor de cabeza, por así decirlo. Estamos dejando que el apartado de seguridad esté, ¿verdad? Por parte de la marca y nosotros solo nos encargamos de lo que es, por ejemplo, el pago del servicio. Solamente eso. No sé si por ahora hay alguna consulta sobre el WAF, ¿verdad? O tal vez, no sé, alguna experiencia que hayan tenido sobre WAF. Si no, seguimos con el siguiente servicio. Buenas, buen día. Pregunta nuevamente, disculpen. Ujú. ¿Ese tipo de servicio es estándar en todas las nubes o es propietario de Huawei o una ventaja competitiva? Gracias. Em, Gracias por tu pregunta. Realmente el Web Application Firewall, ¿verdad? Puede estar en diferentes nubes. Acá lo que puede cambiar es, por ejemplo, la nomenclatura, ¿verdad? Y tal vez, bueno, la forma en que Huawei se encarga de brindar la seguridad. Cada una de las nubes va a contar con su apartado de seguridad, sí. Pero cada una tiene como sus ventajas y desventajas, por así decirlo. En el lado nuestro tenemos el Web Application Firewall que va a estar desarrollada, ¿verdad? Completamente por Huawei Cloud y que está realmente, em, vamos a ver, como protegida o realmente, vamos a ver, bajo mucha inversión que Huawei hace a nivel anual, ¿verdad? Entonces, cada nube tiene su Web Application Firewall, sí, pero bueno, del lado nuestro está completamente desarrollada por nosotros para explotar, por ejemplo, lo que son los servidores que tenemos propios. Entonces, la ventaja nuestra, por así decirlo, es que los data centers a ser propios de Huawei Cloud, ¿verdad? Les permite, por ejemplo, proteger los data centers nuestros, ¿verdad? Pero igualmente, si otro proveedor de nube quiere utilizar nuestro Web Application Firewall, no tenemos problema en ese sentido. Igualmente, si fuera una solución que está on-premise y que tenga un dominio, ¿verdad? Un dominio web, no hay problema en utilizarlo. Entonces, esa también es una gran ventaja que nosotros podemos dar. La facilidad, por ejemplo, de utilizar nuestra aplicación en otros tipos de proyectos, ya sea on-premise o en la nube. Ok, entonces seguimos con lo que es, con mucho gusto. Seguimos con lo que es el Host Security Service, ¿verdad? Acá, la idea de este servicio es proteger los servidores web, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un Host Security Service? Va a proteger, ¿verdad? De todos los ataques maliciosos que existen en nuestros hosts o en nuestros servidores. Eh, para que vean un poquito, realmente tiene un poquito más de 23 millones de muestras en cuanto a programas maliciosos. Entonces, él va a detectar y va a mandar alarmas, por ejemplo, cuando haya algún tipo de ataque o de problema en nuestros servidores. En cuanto a infección de virus, ¿verdad? Acá tenemos ya en el banco, por así decirlo, de ataques, ¿verdad? Tenemos ya analizados más de 4 millones de servidores em, en cuanto a China, ¿verdad? Y eso también nos permite tener un banco amplio de información para poder detectar ataques. Igualmente en vulnerabilidad, ¿verdad? Más de 13,000 vulnerabilidades registradas por lo que es el banco o la base de datos
de China en cuanto a vulnerabilidades, permite que esto se vaya protegiendo, ¿verdad? Y también analizando todo lo que tengamos a nivel de servidores y web tampering, ¿verdad? Que eso es muy importante por acá. Entonces, ¿qué es lo que hace en sí un Host Security Service? Básicamente va a funcionar como una barrera, ¿verdad? A nivel de servidor en sí, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta, voy a volver un poquito por acá. Si tomamos en cuenta lo que es un WAF, ¿verdad? Que nos protege lo que es de solicitudes de usuarios, ¿verdad? Y también si ponemos un HCS, ¿verdad? Antes de nuestro servidor, tenemos dos barreras de seguridad ya completas para nuestro proyecto. Entonces, acá ya tenemos una solución ya casi que completa, ¿verdad? En cuanto a seguridad. ¿Qué es lo que hace el HCS? Nos va a detectar cuando hay también una vulnerabilidad en sí, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un sistema Linux, él va a detectar cuando hay algún tipo de solicitud extraña en cuanto a SSH, en cuanto a Apache, en cuanto a MySQL. Entonces lo que hace es, por ejemplo, un servidor Linux, tomar toda una base de datos en cuanto a bibliotecas y reportar, por ejemplo, resultados que se generen en la consola de Linux en sí, ¿verdad? Y al final va a generar alarmas que nosotros como usuario vamos a ver en la plataforma. Igualmente, si tuviéramos un servidor Windows, él va a tomar, por ejemplo, en cuenta todas las actualizaciones oficiales que tiene Windows, ¿verdad? Nos va a permitir, por ejemplo, estar indicándonos cuando tengamos un parche que no haya sido instalado, nos va a indicar, por ejemplo, cuando haya otro tipo de reporte, igual que en la consola se presente. Entonces, él toma en cuenta muchos puntos importantes de un servidor y nos lo va a mostrar como alarmas, ¿verdad? Al final nosotros detectamos la alarma, vemos lo que pasa y mitigamos lo que es el problema. Entonces, el HCS funciona directamente con lo que son servidores, ¿verdad? Nos permite, por ejemplo, utilizarlo con un servidor que ya sea, esté trabajando en Huawei Cloud inicialmente, ¿verdad? Tal vez que esté en otra nube sin ningún tipo de problemas. O, por ejemplo, que esté en un Huawei Cloud Stack, que en resumen, si no lo han visto, es básicamente una nube local que podemos tener nosotros en nuestra organización. ¿Y cuáles son los beneficios que este servicio nos da? Bueno, vamos a prever que haya un virus o ransomware, ¿verdad? Vamos a gestionar vulnerabilidades, ¿verdad? Vamos a generar alarmas y vamos a también tener una protección en cuanto a web tamper. Y en realidad acá tenemos un caso de éxito, ¿verdad? Pero les soy completamente sincero, realmente lo que son los casos de éxito los tenemos ya en todos los proyectos que hayan estado trabajando con HCS. Em, Realmente yo, cuando cotizo un proyecto, es un servicio que siempre em, lo cotizo, ¿verdad? O al menos se lo recomiendo a los clientes, porque al final tenemos una protección segura, ¿verdad? Una protección que va a estar trabajando 24/7 y que nos va a estar indicando cuando haya algo que tenemos que estar este, revisando. Entonces, es otra forma en que nosotros como usuario nos quitemos un dolor de cabeza y que al final no tengamos ningún tipo de preocupación en cuanto a la información, ¿verdad? No sé si también de este servicio tienen una consulta. Si no, seguimos con la parte final de los servicios que vengo a hablar el día de hoy. Realmente, el Cloud Backup and Recovery no es un servicio de seguridad porque su nombre lo dice, es un servicio de respaldo, pero al final nos permite trabajar muy de la mano con la parte de seguridad, ¿verdad? Em, ¿Qué es lo que hace un Cloud Backup and Recovery? Nos va a permitir respaldar lo que son servidores, lo que son discos, máquinas virtuales, sistemas de archivos compartidos en nube y hasta, bueno, las máquinas virtuales, estas pueden ser completamente en VMware on-premise, ¿verdad? Entonces, es una opción que también podemos considerar. Al final, por ejemplo, si tuviéramos un virus, ¿verdad? Digamos, quitemos la ecuación de ransomware de la ecuación, ¿verdad? Tenemos un virus que se presente en el computador, por ejemplo, que eliminemos un archivo accidentalmente o que tengamos un problema a nivel de hardware, por ejemplo, que un disco se nos dañara, etcétera. Podemos recuperar la información sin tanto tema, ¿verdad? Realmente recuperamos la información en un punto del tiempo en específico mediante la política que nosotros implementemos, ya sea, por ejemplo, por día, por mes, por año. Entonces nos permite recuperar la información en un punto en el que nosotros tengamos ya resguardada la data, ¿verdad? Entonces, al final, volvámonos a lo que es, por ejemplo, acá la arquitectura, ¿verdad? Empezamos con lo que es el tráfico, ¿verdad? Por X o Y razón, no sé, eh, hubo una vulnerabilidad por ahí y entraron al servidor, ¿verdad? Y el servidor se comprometió, ya, o sea, ya no hay nada que hacer.
¿Qué es lo que hacemos? Agarramos lo que es ese servicio CBR, quitamos el servidor que tenemos infectado y lo levantamos de nuevo, ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que hacemos? Implementamos todo de cero. Levantamos el servidor como estaba, volvemos a lo que es, por ejemplo, la implementación de un WAF y un HCS para que este ciclo que pasó por acá no vuelva a suceder. Entonces, si por alguna razón no utilizáramos un WAF, ¿verdad? Por alguna razón no queremos utilizar un HCS que tenemos por acá, tenemos un CBR, ¿verdad? Que es un método económico de salvaguardar lo que es la información. Entonces, si un cliente o tal vez un partner no desea implementar los dos servicios anteriores, tenemos este servicio por acá que nos va a dar una solución ya vamos a ver, de restauración de datos. Entonces, este también por acá es un servicio vital a la hora que tengamos seguridad en nuestros proyectos. Al final, es un servicio muy seguro, ¿verdad? Como acá lo ven, es muy fácil de usar. Realmente él va a estar constantemente actualizándose y subiendo la información, ¿verdad? Y separarla. Va a ser muy estático, perdón, elástico y va a ser muy rentable. Al final, si tenemos un aumento en cuanto a almacenamiento, lo vamos a poder aumentar a la medida. Y bueno, podemos proteger lo que es la información entre regiones en sí. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Lo que es la solución de Huawei Cloud para evitar lo que es la extorsión. Esas son las tres pilares en cuanto a lo que es manejo, ¿verdad? De un proyecto en sí. Antes, ¿verdad? Para que no ingresen, como acá lo comentábamos, tenemos un WAF, ¿verdad? Donde vamos a detectar solicitudes de clientes o solicitudes de HTTP, HTTPS. Al final tiene un análisis inteligente, ¿verdad? Podemos personalizar lo que son reglas de ingreso, por ejemplo, mediante puertos abiertos o puertos cerrados, ¿verdad? Y al final, bueno, durante un proyecto en sí, tenemos un sistema de HCS, ¿verdad? Va a estar escaneando y eliminando virus constantemente. Va, por ejemplo, a reconocer lo que son solicitudes que tengamos en los servidores y va a prever igualmente lo que es el ransomware en sí, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa después? ¿Verdad? Acá vamos a evitar lo que es un pago, porque al final si se presentara algo y se compromete en lo que son nuestros servidores, vamos a evitar lo que es un pago en sí, ¿verdad? Quitamos los servidores como ahorita lo vimos y levantamos lo que tenemos actualmente. Entonces, acá nosotros, de hecho, como Huawei Cloud, yo he estado en diferentes proyectos en los que he visto que es necesario, por ejemplo, una recuperación de backup, ¿verdad? En ese sentido, un proyecto completo. Entonces, al menos si un cliente no desea tener un WAF, por ejemplo, un HCS, siempre es importante contar con un CBR, porque si no, ¿verdad? No tenemos una manera de eh, recuperar la información que teníamos en un punto en el tiempo, ¿verdad? Entonces, al final, la idea es prever, ¿verdad? Escanear en tiempo real, proteger activamente la información y realizar un respaldo en cuanto a esta solución, ¿verdad? Entonces, no sé si esta solución tiene algún tipo de dudas. En general, si alguno ha trabajado con estos servicios, sí sería bueno como que tal vez nos comenten, ¿verdad? Cómo les ha ido con lo que es la solución en sí. Igualmente también la idea de hoy, ¿verdad? Es hablar un poquito de esta parte y ver un ejemplo que ya más adelante lo vamos a ver. Al final lo que es, por ejemplo, la compra de un servicio como WAF, HCS o CBR es muy sencillo, ¿verdad? Y eso también es lo importante, también facilitar la tarea del implementador del proyecto en sí, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer, ¿verdad? Podemos ofrecer algunas recomendaciones a nivel de proyecto. La idea inicialmente, antes de empezar un proyecto, es identificar el alcance que éste pueda tener. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto que no necesita WAF, ¿verdad? Pero podemos recomendar lo que es un HCS, un CBR, es muy importante darle esa guía al cliente, que él entienda para qué sirven sus servicios, por qué aplicar esos servicios a lo que es la plataforma. Y también qué pasaría si no, ¿verdad? Que eso también a mí me gusta mucho verlo a nivel de proyectos. Darle como esos caminos posibles a un tipo de eventualidad, ¿verdad? Si no instalamos un CBR, ¿qué pasa? Si no instalamos un HCS, ¿qué pasa, verdad? Y que el cliente esté de acuerdo, ¿verdad? En que si esto no sucede, bueno, tenemos este camino por acá. Entonces, comentando un poquito lo que Eric nos hablaba, ¿verdad? En cuanto a alcances, nosotros tal vez como partners tenemos la responsabilidad de transmitirle las ideas al cliente, ¿verdad? Saber que si no sucede esto por acá, ¿verdad? O no implementamos un servicio acá de seguridad, esto es lo que puede suceder y que esté de acuerdo, ¿verdad? En que eso suceda, ¿verdad? Em, ¿Y cuál es la tarea, por ejemplo, de nosotros también como partners? Tratar de
proteger la información, aunque sea con un servicio de CBR o de Cloud Backup and Recovery. Ahora bien, es importante implementar los servicios bajo estrictos estándares. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, contraseñas seguras, ¿verdad? Que se estén renovando constantemente. Puertos que estén habilitados solamente para nuestro proyecto, ¿verdad? No habilitar, no sé, un puerto, ¿verdad? Sin la necesidad de tenerlo abierto. Y aparte de esto, utilizar los servicios de la mejor manera posible. No utilizar, por ejemplo, en cuanto a redes, el rango de red estándar, por ejemplo, sino tal vez utilizar un segmento de red propio de la empresa, ¿verdad? O tal vez un estándar propio de nosotros. Entonces, hay muchas formas de implementar un servicio bajo los estándares estrictos de seguridad. Y acá es donde tal vez ustedes como partners y también clientes pueden apoyarse directamente con Huawei, ¿verdad? Tal vez consultarles o pedirles consejos. Y acá es donde yo voy a apoyarlos a ustedes para que ustedes tengan sus consejos. En cuanto, por ejemplo, a un segmento de red, ¿cuál puede ser el que pueden utilizar? Por ejemplo, en cuanto a grupos de seguridad para un proyecto, por ejemplo, de SAP, para un proyecto de página web, ¿cuáles son los posibles grupos que podemos utilizar? Entonces acá realmente la idea es que ustedes no tengan como esa pena tal vez de preguntarnos, la idea acá es apoyarlos, ¿verdad? Y que también podamos transmitirle esos conocimientos al cliente en general, ¿verdad? Ahora bien, prever soluciones ante alguna eventualidad. Esto es lo que venimos hablando hoy en la sesión. Realmente si tenemos algún tipo de problema, ¿verdad? Saber qué hacer en su momento. Porque ya esto lo tuvimos presente antes de implementar un proyecto en sí, ¿verdad? Que bueno, que si tenemos un ransomware por X o Y razón, ¿qué hacer? Que si se nos elimina un disco, ¿cómo lo levantamos, verdad? Entonces, acá siempre es bueno tomar en cuenta todos los posibles caminos que puede tomar un proyecto, ¿verdad? Para tal vez ejecutar, no sé, una solución, ¿verdad? De acuerdo al problema que se presente. Y acá, ¿verdad? El último punto, ¿verdad? Es utilizar los recursos que Huawei ofrece, ¿verdad? Y acá es donde también ustedes no tienen que tener vergüenza en escribirnos a nosotros, ¿verdad? Para poder apoyarlos en algún tipo de solicitud, algún tipo de, por ejemplo, de recomendación para un proyecto. Entonces, de verdad, acá, casi que mi número es público, entonces de verdad me pueden consultar lo que sea, ¿verdad? Cualquier hora que acá le a responderles y para que no tengan ningún tipo de problema, ¿verdad? A la hora de implementar un proyecto. Entonces, esto es lo que les traigo por acá en cuanto a solicitud, perdón, a lo que es un proyecto y evitar que tenga un tipo de ransomware, ¿verdad? Acá también la idea, ¿verdad? El siguiente paso es hablar un poquito de lo que es una compra de servicios a nivel de Huawei Cloud. Entonces, si no tienen alguna consultita, si no seguimos con lo que es la parte del demo de la compra. Ok, entonces, por acá le doy el paso. Ah, bueno, creo que Johnny tiene una consulta, si no me equivoco. Sí vi que alguien tenía la manita levantada, pero no vi quién era. Ok, creo que se equivocó. Pero bueno, acá nos acompaña Ángela Betancourt. Ángela es actualmente un Solution Architect de Huawei Cloud, ¿verdad? Entonces, la idea es para que ustedes vean el acompañamiento que Huawei les puede dar también, ¿verdad? Y también que vean cómo es una compra de un servicio de seguridad en la nube. Entonces, Ángela, muchas gracias por estar acá, ¿verdad? Acá te cedo la palabra para que nos muestres cómo es que se compra un servicio en la nube. Bien. Bueno, primero me gustaría preguntar si se ve mi pantalla. Acá la vemos, sí. Ok. Bueno, pues eh, muchos ya conocen la consola, pero igual me gustaría presentarles un poco de la consola. Ahorita les voy a enseñar cómo comprar el HSS, que es el segundo servicio que habló Will. Entonces, el HSS realmente se encuentra súper fácil. Solo buscamos HSS y aquí nos aparece Host Security Service. Al dar clic nos abre una nueva ventanita, pestaña, y nos aparece esto. Para comprarlo, aquí mismo nos aparece comprarlo y nos aparecen los diferentes los que tiene. Está Professional, Enterprise, Premium. Si tenemos solo contenedores, podemos comprar uno específico solo para contenedores.
Y también tenemos Web Tamper Protection. Angie, disculpa que te interrumpa. Creo Ah, que no estamos viendo la pantalla. Creo que está un poquito lenta. Entonces, nada más si nos mostras ahí nada más cómo se hace la compra, porque estábamos ahorita en lo que es el dashboard de la consola. déjame ver. Ahora sí. Por ahí lo vemos. Ujú. Sí, ahora sí. Entonces, como les contaba, hay dos maneras de comprarlo. Está por mensualidad o anual y pay per use. Entonces tenemos Enterprise, Premium, si tenemos solo contenedores y también tenemos el servicio de Web Tamper Protection. Esta vez compraremos uno Premium porque nos incluye más protección, que después vamos a ir viendo las diferentes protecciones que nos ofrece. Y simplemente le damos Enable Now. Entonces, aquí yo tengo 3 servidores corriendo. En 2 de estos ya lo instalé. Y para instalar a la gente en el servidor, simplemente le damos Install Agent. Ok. Ingresamos nuestra contraseña. Creo que no se está moviendo, no sé. Ya, hay un delay, pero Ahí sí está. sale. Ah, perdón. Pero em, es súper fácil de instalar. De este lado nos aparece si nuestro servidor en qué modo está, si está seguro o si está en risky. Para este ejemplo, puse un servidor con muchos puertos abiertos, entonces tiene varias vulnerabilidades para que podamos ir viendo bien los diferentes servicios que tenemos. Entonces nuestro servidor nos aparece en modo risky. Nos aparece que tiene una vulnerabilidad y que hay 56 eh, servicios inseguros. Entonces, si nos metemos a ver la vulnerabilidad, podemos arreglarla y nos da información sobre sobre la vulnerabilidad, nos explica un poco sobre esto. Entonces, podemos arreglarla o ignorarla según consideramos necesario. Tenemos también el dashboard, que es donde nos indica más información, así un poco general. Por ejemplo, aquí tenemos 2 servidores y nos dice que solo hay 100 vulnerabilidades, pero que son de bajo riesgo. Si tuviéramos alguna de alto riesgo, nos indicaría aquí, así estaría esto en rojo y nos diría que hay algo muy alto de riesgo. Aquí podemos ver los servidores que tenemos protegidos con HSS y que está en uso y está en uso. Podemos ver por diferentes servicios, si tenemos el básico, profesional, si pagamos el enterprise y nos aparece separado según la clasificación en la que estamos. En el área de vulnerabilidad, también tenemos un chequeo general para nuestros servidores. Nos indica que está en un riesgo considerado. Y nos dice aquí que tengo 3 servidores, 2 están con HSS instalado y el otro no lo tiene instalado porque hasta ahorita lo estamos instalando. Aquí nos empieza a explicar un poco más sobre las configuraciones que tenemos y que no están bien hechas. Por ejemplo, de este lado tenemos la detección de la complejidad de la contraseña. Para estos usé una contraseña bastante sencilla
y nos indica que necesitamos una contraseña que sea más compleja, que tenga más dígitos, que tenga mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Entonces nos va indicando todo lo que se necesita y con lo que no hemos cumplido. Y acá, digamos, instalamos Apache solo para probar. Dejé todos los puertos abiertos. Entonces me dice que todos estos son los, digamos, exámenes que va haciendo HSS y detecta que nuestro servidor no cumplió con ciertas especificaciones, entonces se asoma como fallo. Y estas son las especificaciones de seguridad con las que sí cumplió, entonces nos aparece como aprobado. Lo ideal sería tener todo aprobado y nada en fallo, porque eso significa que dejamos algunos puertos abiertos donde puede entrar algún ransomware o algo así y no queremos que eso no suceda. Podemos crear alarmas para que nos indique si hay algún malware, si se detectó algún exploit o si hay alguna actividad anormal dentro de nuestros servidores. También podemos agregar cosas a la whitelist, que son actividades que podrían ser consideradas como riesgosas por Huawei, pero son necesarias para nuestra empresa, entonces las agregamos para que no las detecte como un riesgo y si nos deje de cumplir con las acciones. Y aquí al final tenemos diferentes guías para instalar y configurar los agentes. Realmente la instalación y la configuración es sencilla, es solo de seguir ciertos pasos, pero igual Huawei siempre deja documentaciones por si acaso el usuario necesita más ayuda. Entonces podemos tener diferentes documentaciones para instalar los agentes, un manual de cómo se usa y todo sobre este servicio está muy documentado en Huawei. Cualquier duda pueden buscar la documentación o bien puede, como dijo Will, pueden escribirle a él o pueden contactarse conmigo y los podemos ayudar en cualquier caso. Perfecto. Muchas gracias, Ángela, por acá el soporte, ¿verdad? Realmente si lo ven, la plataforma es muy didáctica, ¿verdad? También nos enseña mucho lo que son los detalles que podemos tomar en cuenta en cuanto a riesgos, por ejemplo, en cuanto a vulnerabilidades que tengamos en cuanto a contraseñas, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá la idea es que cuando tengamos un proyecto lo tomemos en cuenta, ¿verdad? De servicio como lo es el HCS, pero bueno, en general, es un servicio muy completo que ustedes pueden complementar con sus servidores, por ejemplo, los Elastic Cloud Servers. Pero bueno, esto fue lo que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? Les agradezco mucho el tiempo. Yo tenía ¿verdad? una preguntita, disculpen. Claro. Okay. Una vez que el servicio se puede instalar a nivel de, de trial, de prueba, por poner un ejemplo, porque cuando uno habla de seguridad, lo primero que te va, ningún gerente de sistema se va a echar al río. Y que va a decir que toda su seguridad está súper. ¿Ok? Entonces se le puede hacer una demo de cómo anda su seguridad. Claro, de hecho eso es muy importante, ¿verdad? Que lo menciones. Cuando tengamos una solicitud, por ejemplo, de un demo en cuanto a un servicio, lo podemos tener sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Más que todo lo que Huawei nos pide es que esté justificado, ¿verdad? La parte de la demo, pero realmente lo podemos hacer y eso es muy, muy importante que lo tengamos presente. Siempre es bueno también tener como esa experiencia, ¿verdad? Para poder ofrecer un producto. Entonces, acá no tengamos como esa vergüenza, ¿verdad? De pedir esa demo, porque al final es una herramienta muy fuerte para ustedes para que puedan vender lo que es un producto como un HCS, por ejemplo, y que también puedan dar la experiencia de lo que es un servicio en sí, ¿verdad? Entonces, no, muchas gracias por tu pregunta, Eric. De hecho, acá la idea, ¿verdad? De este espacio es más que todo para que hagamos consultas. Entonces, si tiene alguna otra, acá estamos, o Ángela o yo para Sí, responderles. sí, otra preguntita. Ok, ¿este es un servicio que se le da para administrárselo o es un servicio que se le vende para que entrenarlos y que yo lo administre?
Bueno, ya esto queda más que todo del lado del partner, ¿verdad? Si el partner es el encargado de administrar lo que es la consola, lo hace sin problema. Si el cliente es el que se encarga de administrarlo también, ¿verdad? O al final les puede hacer en conjunto, que eso es algo que he visto mucho en los proyectos, ¿verdad? Al final el cliente, por ejemplo, utiliza lo que es la plataforma y cuando hay algún tipo de vulnerabilidad, un tipo de alarma, se le indica al partner para que él pueda tomar las acciones necesarias, ¿verdad? Entonces, esto ya va más que todo enfocado a lo que el partner tenga como objetivo a la hora de que trabaje un proyecto. Sí. Ok, se puede, digamos, ahí tenemos como lo que sería un diagnóstico de lo que está pasando. ¿Se puede generar algún tipo de informe o en función de lo que vemos, nosotros, y conocimiento experto, nosotros generamos el diagnóstico? Sí, de informes no estoy Eh, seguro si se generan acá, Ángela, ¿me puedes apoyar? sí, genera un informe de las vulnerabilidades y ese informe se puede descargar y ya se le puede, digamos, si el partner es el que está viendo eso, puede descargar el informe, se lo explica al cliente y ya se pueden hacer las modificaciones necesarias. Ok, Sí, y que entonces sí, igualmente, Eric, acá se puede trabajar mucho con los informes que las mismas consolas te pueden ofrecer, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de una consola Linux, él te va a generar informes, si fuera una Windows también, ¿verdad? Entonces creo que ambos reportes se pueden generar, ¿verdad? Para poder darles informe al cliente. Pero entonces es bueno que lo tengamos ahí presente. claro, sería bueno tener por lo menos un ejemplo del informe para ver qué tiene y qué faltaría para ponerle cosa de que, digamos, los clientes son ahora también eh, auditados, los contables auditan informes informáticos, valga la redundancia, Ujú. de seguridad. Entonces ellos quieren un informe y de repente se le puede complementar el informe con eso y ver qué se les puede dar. Y también puede ser un valor agregado de que lo pueden recibir para sus temas de auditoría interna o externa. Claro. Igual acá podemos quedarnos con la tarea de generar un informe, ¿verdad? Para no hacerlo ahorita y se lo Claro, podemos hacer llegar en un correo, sí, ¿verdad? Más bien, excelente, los que excelente para deseen, por echar un ejemplo, vistazo. sí, los que Sí, deseen, por ejemplo, hay, recibir ese informe, nos pueden dejar por acá su correo y con mucho gusto se lo podemos enviar cuando tengamos uno disponible. sí, se generan dos informes, genera uno semanal y uno mensual. Eh, el semanal es como un poco más explicado día a día qué pasó y el mensual ya es un poco más general. Cuando ya tengamos un informe, bueno, ahorita tengo uno, pero por lo mismo de que es, ayer creé todo para tenerlo listo para hoy, no hay mayor información, pero lo voy a dejar corriendo un tiempo para ya tener más información y poder mandárselas cuando el informe esté un poco más completo. Perfecto, gracias. Ahí posteé mi correo. Con todo gusto. Muchas gracias, más bien, por Gracias. compartirnos el correo. No sé si alguien más cuenta con otra consulta. Si no, por acá podemos dar cierre con lo que es la sesión, ¿verdad? Más bien, de verdad, comentarles lo que es eh, vamos a ver, creo que hay un mensaje por acá. Y creo que no hay más consultas. No, creo que no. Pero no, más bien de verdad, externarles lo que es el agradecimiento, ¿verdad? Por el tiempo. Igualmente acá la idea es seguir preparando lo que son webinars en cuanto a seguridad. Anteriormente se brindó uno sobre SAP, ¿verdad? Entonces, cuando sigamos teniendo de estos webinars, los vamos a invitar para que sean acá presente. Igualmente, si ustedes quisieran ver algún tipo de tema en particular, acá nos los pueden comentar, ya sea yo, sería en persona, y con mucho gusto podemos ir preparando un webinar para ustedes. Pero, verdad, muchas gracias por el tiempo. Ojalá que haya sido de gran utilidad este webinar. Y, verdad, acá estamos a la orden para cualquier tipo de consulta.